Gloria a Dios. Estamos de regreso en la parte 2 y continuamos con este tema maravilloso de la predestinación, glorificación, santificación y para entender cada una de estas palabras que son muy importantes, ¿ok? Nos quedamos aquí. Aquí nos habíamos quedado. Ahora vamos a continuar. Continuamos en Efesios 2, 8 al 10. Vamos a buscar en la Biblia Efesios 2, 8 al 10. Dice así. Ok, 2 hasta el 8. Ok, espérate, ¿cómo es que yo escribí? Efesios 2, 8 al 10. Ok, aquí, bien. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Ok. Comenzamos a explicar esta palabra. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo. Ay, Dios mío. Dice Pablo, pero ahora, mira. En Cristo. Si tú estás en Cristo, tú eres salvo y eres justificado 100%. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Y cómo? Por la sangre de Cristo en la cruz. Para poder comprender lo que yo estoy hablando, Efesios 2, 8 al 10, tú fuiste salvo. ¿Y por qué fuiste salvo? ¿Y por qué Pablo habla la palabra gracia? Te voy a explicar. Bien, escuchen bien. Aquí Pablo, en Efesios 2, aquí mismito, versículo 13 y 14, dice 14, porque Él es de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, porque la ley nos separaba a nosotros y nos impedía acercarnos a la presencia de Dios libremente, y de los mandamientos expresados en la ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre, un nuevo hombre, haciendo la paz. Entonces, Pablo habla aquí en el versículo 12, 13 y 14 de una pared intermedia. La pared intermedia es bien importante comprender porque es entre lo que llamamos los judíos, que eran descendientes de Abraham, linaje y descendiente de Abraham, ¿ok? Escuchen bien, Abraham, aleluya. Y estaba entonces, en este tiempo, Pablo dice que en este tiempo tú no estabas presente, que era el tiempo de Jesús. Jesús con los apóstoles y los judíos. Y los judíos pues tenían la dicha de ser descendiente de Abraham si era que creían en Cristo. ¿Ves? Si es que creían en Cristo. Pues entonces en este periodo de tiempo, Pablo dice en el versículo 11 que ustedes los gentiles no estaban en este periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo, según Gálatas capítulo 4, versículo 3, Pablo dice en Gálatas 4, versículos 3 y 4, que Jesús vino para los judíos, para morir por los judíos, y los gentiles todavía no habían sido salvos todavía. Nosotros somos esos gentiles que a través de la cruz de Cristo y su muerte y la sangre de Cristo, por haber creído, fuimos justificados y santificados y glorificados. ¿Ok? Entonces, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces viene otro
periodo de tiempo, que es Pablo, para que se haga a cargo de los gentiles, que somos nosotros. Los gentiles son naciones y naciones de gente paganas, que están dispersadas, y eran gente pagana, idólatras, sin Cristo bajo pecado y idolatría y bajo maldición. Con la muerte de Cristo y el llamado de Pablo, Pablo se hizo a cargo de los gentiles para que conozcan la salvación y conozcan que Cristo ya los había predestinado y justificado y santificado y glorificado antes de la fundación del mundo. Entonces, como Cristo murió, pues entonces los judíos no quisieron seguir a Cristo, a su Mesías. Eso aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, 51 al 60. Aquí, Hechos de los Apóstoles 8, 51 y 60, se interrumpe el ministerio de Jesús. Se interrumpe por causa de la incredulidad de los judíos, porque los judíos en la mayoría no quisieron reconocer a su Mesías, y por causa de la interrupción de Jesús, del pueblo de Israel, por su incredulidad, Cristo decide mirar a esas otras naciones de gente pagana que eran gentiles, que se les reconocían como la incircuncisión, ¿ok? La incircuncisión. Y a los judíos se les reconocían como la circuncisión, ¿ve? Como una marca, como un checkmark para identificarlo. Los gentiles se les reconocían como la marca y la reconocían como la incircuncisión. Y los judíos como la circuncisión. Cuando Cristo muere en la cruz, pues entonces por la incredulidad de los judíos, aquí se interrumpe el ministerio de Jesús, que era cancelado para entrar en otro periodo de dispensación. Pablo le llama periodo de dispensación, ¿ok? Y aquí en esta dispensación de gracia, que es la gracia, estamos nosotros. Por salvación, por justificación, santificación y glorificación. Ahora, nosotros los gentiles, se supone que si los judíos no se pusieran incrédulos y mantenieran creyendo en Jesús, pues entonces, ¿qué pasaría si Cristo no llama a Pablo? ¿Qué pasaría si Cristo no llama a Pablo y no hubiera esa interrupción? Pues entonces los gentiles nunca estuvieran salvos. Nunca fueran salvos. Porque nuestra salvación y nuestra santificación en Cristo está en Cristo, en la decisión de Él, y fue Cristo el que interrumpió ese pacto. Permitió que los mismos judíos, ¿verdad?, muchos no le creyeran, para que Cristo en su amor también diera oportunidad y entrara a los gentiles de otras naciones que éramos nosotros tiempo actual, ¿entiendes? Entonces la pregunta es, ve acá, ¿cómo podemos darle duro y un codazo supuestamente a la falsa doctrina del salvo siempre salvo? ¿O cómo tú puedes darle duro o un codazo supuestamente a aquellos que creen en la seguridad de salvación y a aquellos que creen en la justificación y que ya somos salvos y podemos hacer de todo? ¿Cómo? Pablo quitando a Pablo, porque Dios puso a Pablo para que la salvación de los gentiles conociera a Cristo, la salvación
de los gentiles para que conozcan a Cristo y no predestinó y no justificó. Tú quitas a Pablo y pones a Pedro, el Vaticano, o tú pones a José Smith, o tú pones a la señora Madre, o tú pones a cualquier cosa que no sea Pablo. Tú haces que el evangelio y todo el mundo se derrumbe en una apostasía y en una idolatría. Solamente quitando a Pablo. Aquellos que no están de acuerdo con la justificación y la salvación por fe, ¿verdad? Sencillamente, ¿cómo tú te puedes deshacer de eso? Sencillo, quitando a Pablo y predicando y diciendo, no, que Pablo predicaba en el hebreo y que la justificación estaba ya en el viejo pacto y que la salvación también estaba ya en el viejo pacto y que Pablo no trajo nada nuevo. Así que vamos a votar a Pablo. Votando a Pablo, se votan a ustedes mismos y se condenan a ustedes mismos bajo la ley. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te bendice, Señor. Gloria a Dios. Entonces, Cristo, leyendo Efesios 2, 8 al 10, Pablo dice, ¿dónde dice? Pablo dice, déjame ver si veo bien. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. No es de vosotros, esto es un don, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque ustedes, los gentiles, nunca han tenido participación con los judíos. Y esa era la pared intermedia. Y la pared intermedia es la clave para entender que ustedes están en una nueva dispensación, en un periodo de tiempo donde ya la ley de condenación y de muerte no se te enseñorea. Porque Cristo en la cruz de Calvario quitó la ley de la condenación de muerte y ustedes cayeron en este periodo de tiempo de gracia. Y Pablo cuando dice por gracia, ustedes son salvos, está queriendo decir gracias a Cristo Jesús a través del llamamiento de Pablo y el mensaje que Dios le reveló a Pablo para nosotros. Gracias a Cristo Jesús, a través de Pablo, ustedes pueden entrar a la salvación por fe, a través de Cristo Jesús. No es de nadie más, de Cristo Jesús. ¿Me entiende? Porque ustedes nunca formaron parte de lo que es el tiempo de Jesús con los judíos, la circuncisión. Pero nunca tuvieron parte. Se lo voy a demostrar. Vamos a buscar Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 6, Mateo 6, versículo 7, Jesús hablando sobre los discípulos, sobre la oración, ¿verdad? Hablándole a los judíos sobre la oración. Jesús hace una mención de los gentiles delante de los discípulos de Cristo. Y mira cómo Cristo se expresa. Mira cómo Jesús da una descripción acerca de los gentiles, nosotros. Y orando no use varias repeticiones como los gentiles que piensan que por sus muchas palabrerías serán oídos, serán escuchados. Jesús le dijo a los discípulos, cuando Jesús le enseñaba a orar, miren, no sean como estos gentiles de allá, ¿verdad? Que ellos piensan que yo los voy a escuchar. Yo no los voy a escuchar. Ellos no forman parte de nosotros, pero iban a formar parte de nosotros. Iban a formar por la gracia y la misericordia de Dios. Y de ahí Pablo saca en Efesios 2, 8 y 9, por gracia fuiste tú elegido, según la predestinación de Dios. Dios te había escogido a sabiendas que tú no habías sido partícipe del ministerio de Jesús con los judíos. Y esta es la pared intermedia que separaba entre los gentiles y judíos, porque los judíos habían sido elegidos como la niña de los ojos de Cristo, la amada, la seleccionada, la querida. Pero por celo, como dice Pablo en Romanos 11,
Dios hizo esto para darle celo a los judíos. Y cuando los judíos vieron que a través de Pablo, los gentiles se estaban convirtiendo a Cristo, y sobre todo, que no tenían que cumplir la ley y los mandamientos y los ritualismos y las liturgias, pero entonces los judíos se alarmaron. Y en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles 1 en adelante, los judíos se alarmaron y le dijeron a Pablo: no, espérate, ¿cómo es esto? Que los gentiles ahora eran paganos y se están convirtiendo. ¿Y cómo es eso de que era por la fe sin las obras de la ley de Moisés? ¿Cómo es eso, Pablo? Pero entonces los judíos se alarmaron y le dijeron a Pablo, mira, déjame decirte, los judíos tienen que cumplir la ley de Moisés y las obras para ser salvos. Y ahí hay una guerra entre judíos y gentiles. Actualmente la guerra está en las iglesias hoy entre los judíos, que son la circuncisión, y entre muchos de los cristianos gentiles de la iglesia tradicional, que también están unidos los judíos en cuanto a la doctrina, y que también hay una batalla, una guerra entre ambos evangelios. ¿Ven? Pronto vamos a hablar de eso. Pronto hablaremos de eso un poquito más. Entonces, Pablo dice, aquí mismito, gloria sea el nombre de Jesús. Dice Pablo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El mensaje de la justificación, glorificación, santificación, el mensaje de la fe y cómo vamos a ser salvos, de qué manera vamos a ser salvos, todo Dios lo había preparado de antemano. Esa palabra preparar de antemano es aquí, Efesios 1, 3 al 6. Antes de tu nacer, antes de Dios crear el mundo, ya Dios preparó tu salvación. Y creó y preparó la manera como tú ibas a ser salvo. ¿Ves? Todas las cosas que Dios nos enseña a través de Pablo ya estaban preparadas por Dios de antemano, tu salvación. El evangelio de salvación por fe ya estaba preparado de antemano para nosotros. Es glorioso, es una bendición de Dios. Ahora seguimos con Filipenses 2:13. Vamos a buscar. Ok, Filipenses 2:13, vamos a leerlo. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que pone en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo estaba resolviendo unos problemas que estaban pasando en estas iglesias. Y que en estas iglesias Pablo dice que ya eran salvos, pero por causa de que había un grupito de personas que le estaban quitando la fe a estos filipenses, los estaba desanimando y quitando la fe a ellos. Pablo les estaba asegurando a ellos que ellos eran salvos ya y que se mantuvieran firmes en la salvación que ya ellos tenían, ocupados en la salvación. Pero ¿en qué sentido? Bueno, eso es otro tema. Pero hablaremos eso en un futuro, de esto mismo, ocupados de vuestra salvación. Cuando Pablo le dice a ellos, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor, es que le está queriendo decir que te ocupe en lo que ya tú tienes. ¿Y qué tú tienes? La salvación. Que te ocupes de eso en cuanto a lo espiritual, al crecimiento espiritual. Porque ya la salvación ya tú la tienes. ¿Ves? Pero aquí pasaban muchas cosas. Y es que había un grupito de personas predicando que desanimaba a estas personas. Y en el capítulo 3, aquí mismo en Filipenses, capítulo 3, versículos 18 y 19, Pablo como que lo responde. El 3, 18 y 19, dice: porque por ahí andan
muchos de las cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Por eso Pablo dice en Colosenses 3:10, que tú pienses en lo espiritual, con una mente espiritual, no carnal, porque la mente carnal piensa que se va a perder, porque todo lo ve carnal, físico, literal. Todo, la mente carnal lo ve como que tú te vas a perder, porque ve que tú haces algo y te vas a perder por las obras. Pero una mente espiritual que sabe quién lo llamó, pues entonces todo lo ve dentro del diseño y el modelo de Cristo desde un principio. Dios te escogió y Dios tiene propósito. Dios te escogió y Dios tiene propósito con tu vida. Y tu vida está guardada en Cristo. A Él no se le escapa nada en tu vida. Y Pablo aquí en Filipenses dice, porque Dios es el que pone el querer. Dios pone el sentir de tu aceptar a Cristo. Dios pone el sentir de tu arrepentirte de tus pecados por primera vez. El arrepentimiento no es tuyo, le pertenece a Dios, ponértelo a ti. Entonces cuando llega el callo de Dios, de tu ser llamado por Dios y tu sentir, en el tiempo de Dios, tú te arrepientes y vienes a Cristo. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y el sentir y anhelar la salvación, eso ya Dios lo tenía predestinado desde la fundación del mundo para ti. Y eso no es obra tuya, es de Dios que llega a ti en el tiempo de Dios. Aleluya. Llega en el tiempo del Señor Jesucristo. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es la justificación. ¿Ok? Y para hablar de ese tema de la justificación, pues te voy a decir que pases al siguiente video. Que esto está buenísimo. Pasa al siguiente video.